Pasamos al P3, que son rotaciones en tierras de cultivo, implementando cultivos mejorantes. Este corregimen se va a pagar por toda la superficie con la que yo me acoja, a 52 en secano y a 156 en regadío. ¿Qué obligaciones me imponen para pagarme ese dinero? Pues primero, que la superficie que yo acoja a este corregimen esté considerada como TA en SINPAC, lógicamente. Me obligan a rotar más del 50% de esa superficie con respecto al cultivo del año anterior con otro cultivo diferente. Además, me obligan a que al menos el 10% de esa superficie con la que yo me acojo al ecorregimen, insisto, se cultive con especies mejorantes, principalmente leguminosas. ¿Vale? Aquí hay una acepción que es que la mitad de la superficie del 10% al menos debe ser con leguminosas y la otra mitad se puede hacer con cultivos mejorantes que vienen en un listado. ¿Vale? Principalmente lo que estamos detectando es que pues, todo el mundo pondrá o prefiere poner el 10% entero de leguminosas. Le es más familiar. Y luego que no dejemos más del 40% de barbecho en la superficie acogida. En realidad la norma lo que dice es que se limitará el barbecho al 20% en Montes Norte, Montes Sur, Pastos y Campo de Montiel y hasta el 40% en Campo Calatrava y Mancha. Estamos en Campo Calatrava. Entonces, no podemos dejar más de un 40% de barbecho. Al año siguiente, la leguminosa que se ponga como el 10% de cultivo mejorante, obligatoriamente no puede ir declarada de barbecho. Hay que sembrarla. ¿Significa esto, por ejemplo, que una explotación que tiene 100 hectáreas y deja tradicionalmente 50 hectáreas de barbecho no cumpla con el requisito o no pueda acogerse a este ecorregimen? No, no significa eso. ¿Por qué? Porque yo adecuo el porcentaje que me limite la explotación, bien barbecho, bien cultivo mejorante, a estos porcentajes y cobro la diferencia de superficie. Si yo tengo 100 hectáreas de tierra de labor y no quiero poner más de 5 hectáreas de leguminosas, esas 5 hectáreas tienen que suponer el 10% de la superficie con la que yo me acoja. ¿Vale? De manera que sobre mis 100 hectáreas, como 5 hectáreas para el 10% son 50 hectáreas, yo me acojo a este corregimen con 50 hectáreas. O sea, eso se puede hacer, ¿no? Claro. Yo no tengo por qué acogerme con toda la superficie de mi explotación. Yo puedo jugar con decir, bueno, pues tengo 100 hectáreas, me obligan a poner el 10%, pues yo meto 10 de beza. Y luego además roto el 50%. Y luego además de las 100 dejo menos de 40 de barbecho. Y cobro las 100, ¿de acuerdo? Pero si no quiero cumplir en superficie estos porcentajes de cada 100 hectáreas, yo adecuo la superficie que yo quiera de mi explotación a lo que yo quiero hacer dentro de la explotación y en lugar de cobrar 100, pues cobro 70, 50, 40, 90, las que salgan. ¿Vale? Entonces, no es hermético, es bastante flexible. Pues no te vas a poder acoger. Salvo que tengas menos de 10 hectáreas y donde te obligan a que tengas 2 cultivos y el mayor no supera el 75%. Pero si tú no encuentras una leguminosa y no puedes cumplir este requisito, no puedes pedir este corregimen. Yo sé, vamos, todos sabemos que hay un problema con localizar semilla de leguminosa y si la consigues, ¿a qué precio? Pero hasta donde nosotros sabemos aquí, no hay excepciones a esto. Hasta donde nosotros sabemos, ¿eh? Está permitido que esas especies mejorantes, ¿vale? Ese 10%, si lo pones de leguminosas, lo puedes enterrar en verde, lo puedes cosechar, lo puedes hacer
a comer a diente, lo que sea, ¿vale? Pero el cultivo tiene que verse. A la hora de poner un ejemplo, simplifica mucho hacerlo en un solo grupo de cultivos, pero si yo tengo tanto secano como regadío, voy a calcular estos porcentajes en cada uno, ¿vale? De los tipos de uso. Es decir, yo dejaré el 10% de mejorantes sobre la superficie del regadío y el 10% de mejorantes sobre la superficie del secano, que al final es el 10% de la explotación, ¿vale? Pero sí, hay que dividirlo. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido que pagaran de forma diferente el secano y el regadío. Si yo lo puedo dejar todo en secano, ¿vale? Pues no me pagarían la diferencia entre secano y regadío. Sí, efectivamente hay que diferenciarlos. Que podemos poner como el 10%, pues las tenemos ahí, ¿vale? Poquisante, habal, tramuz, beza, hierro, algarrobas, alfalfa, parceta, almorta, etcétera, 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 ¿vale? Tréboles, oleaginosas, crucíferas, etcétera. ¿Vale? Ahí tenéis el listado, que también os lo podemos facilitar en las oficinas, por si a alguien le interesara una alternativa a lo que es la leguminosa. El segundo ecorégimen dirigido a las tierras de labor, también diferenciando entre secano y regadío, es el de la siembra directa. La superficie elegible, lógicamente, será también tierra arable en SIGPAC. En este ecorégimen se nos obliga a rotar la tierra al 100% con respecto al cultivo del año anterior, obligatorio sembrar sobre rastrojos sin tocar el suelo y hay que eliminar las labores en el 40% de la superficie de las tierras de cultivo. Hay que hacer un mantenimiento de los rastrojos, ¿vale? La superficie acogida debe ser la misma a lo largo de los años si vamos a querer repetir este ecorégimen varios años consecutivos. Y si nos comprometemos a ello, a estas cantidades, la administración nos va a sumar 25 euros por hectárea.